Increíble millonario descubre solución sorprendente para un problema de $300 millones en seguridad alimentaria. Pero para Andrés Martínez, un ingeniero agrónomo de clase media en una pequeña ciudad de México, esta es una realidad lejana, casi irónica. Mientras sus cultivos se marchitan y la finca familiar, un legado de esfuerzo y dedicación, se asoma a la quiebra, el peso del apego a su herencia lo aplasta. A los 35 años, su mundo gira en torno a la cháchara melancólica de sus padres, quienes soñaron con ver florecer esta tierra sembrada con sudor y sacrificios. Hoy solo queda la sombra de esos sueños. El sol de la tarde brilla en la explanada polvorienta. Andrés observa la sequedad del terreno y siente cómo un escalofrío le recorre el cuerpo. Justo en el momento en que la frustración y el desánimo parecen devorarlo todo, una figura familiar aparece en el horizonte: Don Julián, su antiguo maestro. El corazón de Andrés late con fuerza, a medida que su estatura encorvada se acerca, trayendo consigo la fragancia de la esperanza. Un encuentro esperado, pero también temido. ¿Qué podría enseñarle a alguien que se fue hace años, mientras el mundo avanzaba? Don Julián esboza una sonrisa y con voz serena habla sobre un sistema agrícola sostenible, una forma de transformar su realidad. Las palabras de su maestro evocan paisajes de éxitos pasados en la mente de Andrés, y por un instante se siente invadido por un nuevo aliento. Sin embargo, la verdadera transformación no llega con la rapidez que su desesperación anhela. La tierra sigue seca, y cada día que pasa, las deudas lo aprietan como un yugo. Los recuerdos de su abuelo lo asaltan. La perseverancia y la resistencia ante el fracaso era su mantra familiar. Pero como un peso que crece a cada respiro, la presión de mantener viva la herencia se transforma en angustia. Las historias familiares se convierten en sombras que le susurran: ¿estás dispuesto a arriesgarlo todo? Así, entre la agonía de los cultivos marchitos y los ecos de su dignidad, Andrés se sienta a la sombra de un árbol viejo y medita. ¿Qué pasa si es demasiado tarde para luchar? La revelación llega un día cargado de tensión. Una multinacional ha puesto sus ojos en su finca, atrapando sus esperanzas entre las garras de la codicia. Se siente traicionado por un sistema que prometía protegerlo. Andrés golpea el suelo con los puños, sacudido por la rabia y la indignación. Su corazón late con fuerza, pero esta vez no es por el triunfo, sino por la decisión de enfrentarse a un monstruo corporativo que despoja a su familia de su legado. La lucha está más allá de los cultivos, es por la propia esencia de lo que significa ser un Martínez. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Andrés respira con dificultad. El futuro de su hogar ya no es solo un problema personal, es una lucha titánica por mantener la dignidad familiar. La presión de la comunidad que lo observa lo hiere profundamente. Cada paso hacia adelante es desgarrador y enfrenta una insoportable incertidumbre. ¿Debería ceder ante la tentación de renunciar y dejar que la historia de los Martínez se disuelva en el polvo? ¿O por el contrario, levantarse, enfrentarse a los enemigos invisibles y convertirse en el símbolo de esperanza que todos anhelan? La noche cae sobre la finca, brillando con una promesa nunca cumplida. Mientras la desesperación lo invade, Andrés se embarca en la lucha que define su destino. Una batalla que podría significar la continuidad de todo lo que conoce. Andrés se encuentra sintiendo el peso de la desesperanza como nunca antes. Sin embargo, un pequeño destello de determinación empieza a surgir en su interior. ¿Qué haría su abuelo en esta situación? Esa pregunta lo lleva a hacer una lista de las estrategias que podría implementar. La escritura en papel se convierte en un ritual liberador, un paso hacia la clarificación de su mente. Decide investigar el sistema agrícola que le mencionó don Julián. Con cada página que lee, sus esperanzas van renaciendo, pero también el temor se cierne sobre él. La falta de recursos lo acosa,
y la brecha entre su conocimiento y la realidad del campo se siente cada vez más amplia. Esto lo lleva a confrontar su propia inexperiencia. Mientras sus amigos y conocidos se centran en sus trabajos seguros en la ciudad, Andrés plasma su reconocimiento al miedo al fracaso y la incertidumbre sobre su camino. Pero esa vulnerabilidad se transforma ahora en una fuente de motivación. ¿Por qué no buscar aliados que tengan el mismo interés por el desarrollo sostenible? La chispa de la curiosidad lo lleva a formular un plan. Reunir a algunos agricultores de la región, buscar conocimientos compartidos y estrategias de cultivo que, si bien son inusuales en su contexto, han demostrado ser efectivas en otras partes del mundo. Andrés comienza a contactar a otros emprendedores agrónomos que están utilizando prácticas innovadoras. Algunos viven en lugares lejanos, pero gracias a Internet, su red de contactos empieza a expandirse. Con el tiempo, Andrés organiza una reunión sencilla en la granja de su familia. La impostura de su propia fragilidad empieza a desvanecerse a medida que comparte sus ideas y escucha a otros. Cada historia de perseverancia y éxito comparten su eco en su mente, alimentando el fuego de su determinación. La falta de dinero y tecnología empieza a sentirla como un reto, no como un obstáculo. La conexión con sus colegas lo rodea de un sentimiento renovado de comunidad y propósito. Un día, un joven agricultor llega con un prototipo de dispositivo de riego de bajo costo que él mismo ha diseñado. La vitalidad con la que habla sobre su invención recuerda a Andrés lo que alguna vez soñó ser: un innovador dispuesto a salir de la sombra de su herencia para forjar su propio camino. La idea de que puede no solo salvar su finca, sino también unirse a la causa de quienes luchan contra las inclemencias del clima con soluciones sostenibles, le otorga una nueva perspectiva. Esa noche, mientras los sonidos lejanos de la finca se transmutan en un murmullo de promesas, Andrés se siente dividido. Aún con los avances, la presión del tiempo sigue siendo una constante que lo acecha. Las tormentas parecen no cesar y la multinacional acecha, dispuesta a devorar lo que queda de su legado. Sus decisiones empiezan a forjar un camino entre la innovación y el riesgo de perderlo todo. Al despertar al día siguiente, Andrés se siente simultáneamente exultante y atemorizado. Determinado a llevar su proyecto más allá, envía un correo electrónico a una incubadora de startups agrícolas que había estado considerando durante semanas. El clic del botón enviar suena como un disparo en la quietud de la mañana. ¿Estará listo para lo que vendrá, esperando una respuesta que podría cambiar su vida para siempre? Mientras aguarda impaciente, una sombra de duda se cierne sobre él. Recuerda las palabras de don Julián: la única verdadera pérdida es no intentar. Esa reflexión resuena en su mente, reafirmando su propósito. La lucha está lejos de haber terminado. El futuro se siente incierto, pero por primera vez en mucho tiempo tiene la sensación de que la balanza podría inclinarse a su favor. Ahora, una carta llega a su buzón. Es del banco, y las palabras de su contenido son como un balde de agua fría en su esperanza. ¿Serán las respuestas que ha estado esperando, o solo un recordatorio de los monstruos que amenazan su hogar? Andrés abrió lentamente la carta del banco, sus manos temblando ligeramente. A medida que sus ojos se desplazaban por las palabras impresas, el latido acelerado en su pecho se hacía más intenso. Los números eran concretos, la deuda había crecido más de lo que imaginaba. La multinacional, que hasta ese momento parecía una sombra distante, se tornaba en el protagonista aterrador de su historia. La ilusión de un futuro prometedor se sentía más lejana que nunca. Pasó el resto de la mañana tratando de digerir la noticia. Mientras el sol iluminaba el campo, su mente se oscurecía. Pensó en la reunión de agricultores, en las nuevas ideas que había comenzado a considerar. Todo se desdibujaba en un mar de dudas e inseguridades. Era un ciclo constante: intentar avanzar solo para sentir que el pasado lo arrastraba de nuevo. Sin embargo, en medio de esa tormenta interna, un nuevo impulso comenzó a crecer dentro de él. La revelación de la carta actuó como un catalizador. Tenía un dilema: dejarse vencer por la presión bancaria o pelear hasta el final, ser el protagonista de su propia historia. La idea de rendirse era una opción, y esa elección lo llevó a reflexionar acerca de lo que realmente significaba éxito para él. No se trataba solo de salvar la granja, se trataba de definir quién quería ser. Andrés decidió volver a la computadora.
Esta vez, en lugar de buscar más información sobre el riego o métodos de cultivo, iba a investigar formas de financiamiento alternativo. Empezó a montar un modelo de negocio, calculó costos, beneficios y posibles socios. Ya no era solo un soñador, sino un estratega en la búsqueda de recursos. Al anochecer, logró contactarse con un par de emprendedores que habían vivido situaciones similares. Sus historias le dieron esperanza, y al mismo tiempo le enseñaron que cada avance requería sacrificio. Cada persona en su línea de tiempo había tenido que atravesar su propio infierno. Esa conexión con sus experiencias hizo que la ansiedad se convirtiera en una chispa de motivación. Andrés tomó notas fervorosamente. Estaba identificado no solo como agricultor, sino también como innovador y líder. La sensación de pertenecer a una red de visionarios comenzó a darle forma a su identidad. Sin embargo, el vacío de la deuda aún lo acechaba. Con el paso de los días, la necesidad de un cambio se tornó urgente. Andrés realizó una lista de contactos, técnicos, inversores, posibles aliados. Tenía que convertirse en el agente de su propio destino. Esa noche, tomó una decisión crucial. Prepararía una presentación para la incubadora de startups. Debería hacer hincapié en la urgencia de su situación y cómo su propuesta podía no solo rescatar la finca, sino ofrecer un modelo replicable en el futuro. Mientras diseñaba las cartas de presentación, su mente se encendió con ideas. Era el momento de comunicar su visión. Simultáneamente, sus temores reverberaban. ¿Estaría listo para mostrar al mundo lo que había creado? La ansiedad se mezclaba con el deseo ardiente de ser escuchado. Momentos de duda y determinación colisionaban en su interior, moldeando su carácter. Cuando la presentación estuvo lista, se sintió más fuerte. No era solo información sobre un proyecto agrícola, era su voz, su pasión y su futuro. Pero cuando llegó el momento de enviarla, titubeó por un instante. ¿Realmente tenía la capacidad para hacer que otros creyeran en su sueño? Cerró los ojos, respiró profundamente y apretó el botón enviar. En ese preciso instante, comprendió que el temor al fracaso no podía detenerlo. Cada paso que había tomado era una herramienta en su búsqueda de autenticidad. La espera por la respuesta de la incubadora se tornó palpable. Sus noches se llenaban de imágenes de éxito, pero también de pesadillas sobre el fracaso. Era un juego de altos riesgos y emociones intensas que lo mantenía al borde del abismo emocional. Al día siguiente, un mensaje inesperado titiló en su bandeja de entrada. La incubadora había respondido, pero su contenido era a la vez esperanzador y amenazante. ¿Estaba a punto de recibir la oportunidad de su vida, o sería otra cruel decepción? La brújula de su destino se estaba ajustando, pero ¿hacia qué rumbo lo llevaría realmente? Andrés abrió el mensaje con cautela, el corazón martillando en su pecho. Las palabras comenzaron a formar imágenes en su mente. Estamos impresionados por su propuesta y quisiéramos invitarlo a una reunión. La euforia lo invadió, pero fue un instante fugaz. Rápidamente la realidad de lo que estaba en juego lo golpeó. La reunión significaba que debía defender sus ideas frente a personas que habían logrado lo que él anhelaba, y el miedo a no estar a la altura se instaló con fuerza. Aussie, su perro, se acomodó a su lado, como si percibiera su intranquilidad. Andrés acarició su cabeza, buscando en esa simple conexión un poco de paz. La presión le recordaba que nunca había estado en un entorno donde las expectativas recaíran solamente sobre él. Sin embargo, cada una de esas oportunidades había sido un paso hacia el cambio, y esta vez debía asumirlo. Pasó la tarde revisando su presentación, sintiendo cómo su repaso se transformaba en un recorrido lleno de preguntas. ¿Estaba realmente preparado? Se detuvo un momento. Su historia no era solo un proyecto, era la manifestación de sus conflictos más profundos, una representación de su lucha por la supervivencia y la reinvención. Necesitaba transmitir autenticidad, mostrar su vulnerabilidad como una fortaleza. Con cada palabra que escribía, buscaba la manera de conectar su pasión por la agricultura con las oportunidades del mundo moderno. Tenía que ser tangible, claro en su visión, y mostrar no solo la viabilidad de su finca, sino cómo su modelo podría inspirar a otros. Se sentó frente al ordenador y comenzó a reescribir, dejando que la autenticidad fluyera sin restricciones. La noche anterior a la reunión, Andrés se encontró con sus miedos nuevamente. Recordaba sus fracasos pasados, las inversiones erradas y las decisiones que lo llevaron a la deuda. Sin embargo, con cada recuerdo, también se sentía más decidido. Había aprendido y crecido.
Uno de esos fracasos lo había llevado a descubrir su capacidad para innovar, y eso debía ser parte esencial de su mensaje. Al llegar el día de la reunión, el camino hacia la incubadora se sentía interminable. Su mente se inundaba de 1000 pensamientos contradictorios. Una parte de él dudaba y pensaba en el fracaso, mientras que la otra quería gritar su entusiasmo y alzar la voz. Se detuvo en un semáforo. En ese momento, decidió que los momentos de duda no lo definirían. Decidió que, sin importar el resultado, habría ganado algo fundamental, la experiencia de luchar por su sueño. Entró en la sala de conferencias. Las paredes blancas reflejaban la luz artificial y la mesa rectangular se extendía ante él. Se sintió pequeño, rodeado de caras desconocidas que lo observarían con interés. Uno a uno, sus miedos se desvanecieron mientras comenzaba a hablar. Su voz resonaba con convicción y firmeza. Describió su visión, abordó los problemas actuales de su finca y presentó una solución fresca. Explicó cómo su enfoque no solo ayudaría a su propio futuro, sino a la agricultura en su totalidad. Las miradas atentas en su dirección comenzaron a transformarse. Sus palabras parecían encontrar un eco en sus oídos, y por primera vez sintió que compartía un territorio común con esos inversores. Mientras cerraba su presentación, Andrés sabía que había dado lo mejor de sí, y eso era un logro en sí mismo. Se despidió con la sensación de estar en el umbral de un cambio. Durante las horas siguientes, revisó los momentos de la reunión una y otra vez. De repente su teléfono vibró. Un mensaje de texto de uno de los inversores. Nos gustaría seguir conversando sobre su propuesta. El sentimiento de alivio lo inundó, pero rápidamente fue reemplazado por una nueva ansiedad. Esta respuesta, aunque positiva, también significaba que la batalla apenas comenzaba. Andrés se encontró de nuevo en la cuerda floja, consciente de que el siguiente paso podría definir su futuro. Las sombras de la duda regresaban, exigiendo su atención. ¿Sería capaz de forjar una alianza que realmente transformara su destino o se perdería en un mar de expectativas? La interrogante brillaba intensamente, y él sabía que ya no podía mirar atrás. ¿Estaba preparado para tomar el control de su vida, una vez más? Andrés se despertó con la sensación de haber estado atrapado en una espiral de pensamientos y emociones que lo mantenían despierto gran parte de la noche. La habitación estaba bañada en suaves rayos de sol que se filtraban a través de las cortinas, lo que ofrecía un ligero alivio a su inquietud interna. Se sentó en la cama, respirando profundamente, intentando calmar el torrente de ansiedad que le provocaba la próxima reunión con el inversor. Había que buscar un equilibrio entre su anhelo de éxito y el miedo al fracaso. Su mente era un hervidero de ideas y posibles escenarios. La invitación a seguir conversando era una puerta entreabierta. No debía dejar que la duda la cerrara. Allí estaba su propio futuro, su propio sueño, tangible e inminente. Sin embargo, sabía que ser capaz de sostener esa conversación requeriría más que un discurso bien ensayado. Necesitaba preparación, contenido y, lo más importante, creerse el mensaje. Tomó una hoja y un bolígrafo y comenzó a escribir. No solo pretendía presentar los números rotundos de su negocio, sino también las historias que dieran vida a esos números. La granja que heredó de su abuelo, llena de memorias y esperanza, debía ser el centro de su narrativa. Andrés se detuvo en cada palabra que escribía, buscando no solo un discurso, sino una conexión emocional. Su pasión por la agricultura no era solo un trabajo, era parte de su identidad, y eso debía resonar en su interlocutor. Conforme desarrollaba esa narrativa personal, notó que sus pensamientos estaban más centrados. Así fue como decidió reunir datos sobre el impacto ambiental que su modelo de negocio podría generar. Sabía que la sostenibilidad era un tema candente y que había mercados nuevos, dispuestos a invertir en lo que parecía un ramal innovador. Andrés sintió que aquella información no solo podría fortalecer su propuesta, sino también alinearla con un futuro responsable y consciente. Las horas fueron avanzando rápidamente, y Andrés se sintió cada vez más seguro. Había trazado una hoja de ruta para la conversación que no solo abarcaba la parte técnica, sino que también mostraba su lado más humano, su vulnerabilidad. A medida que revisaba sus notas, recordó que había logrado enfrentar sus fracasos y salir fortalecido. Cada error había sido una lección, una oportunidad para acumular conocimiento. Ahí radicaba su mayor fortaleza. Con cada momento que pasaba, se sentía más cómodo con la idea de compartir su visión. Sin embargo, en el fondo, otra sombra se cernía sobre él, el miedo a ser juzgado, a que sus ideas no fueran suficientes. Pero no podía hacerse prisionero de la duda. ¿Qué ocurriría si dejaba que esos temores determinaran sus acciones?
no podía permitir que el miedo a fallar eclipsara sus logros. Finalmente, llegó el día de la reunión. El ambiente era diferente. La luz del sol entraba por las ventanas del café donde había quedado con el inversor. La atmósfera, aunque cargada de expectativas, también tenía un aire fresco que parecía alentar la apertura. Andrés se sentó frente al inversor y, en lugar de ver a un adversario, lo miró como a un potencial aliado en su camino hacia el éxito. Con firmeza, comenzó a presentar su propuesta, combinando estadísticas, casos de éxito y su historia personal. Sintió que cada palabra era un ladrillo que construía la fundación de una nueva realidad. Sin embargo, a medida que la reunión avanzaba, notó una mirada crítica en el rostro del inversor. Esa expresión lo detuvo en seco. Su corazón latía con fuerza, y supo que estaba a punto de enfrentarse a su mayor desafío. ¿Y si todo esto no funciona?, preguntó el inversor, rompiendo su discurso. El ambiente se tornó denso, cada palabra resonando en su mente. Era el momento de enfrentar no solo la pregunta, sino también la maravillosa incertidumbre del futuro que él mismo había hecho surgir. Andrés sintió que la respuesta se gestaba en su interior, una mezcla de incertidumbre, determinación y la imperiosa necesidad de demostrar que había llegado para quedarse. La tensión palpable en el aire lo llevó a entender que había llegado la hora de tomar una decisión definitiva. La pregunta era clara, y su respuesta podría cambiarlo todo. ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar por alcanzar su sueño? La pregunta del inversor flotaba en el aire, como una sombra que amenazaba con eclipsar la luz que Andrés había cultivado tanto. Se dio cuenta de que no podía permitir que la duda se apoderara de él. Su mente, antes un torbellino de ideas, ahora se concentraba en dos conceptos fundamentales: su historia y su propósito. Tomó un respiro profundo y enfocó su mirada en el inversor. Estoy listo para demostrar que no solo es posible, sino esencial. Cada inversión, cada decisión que tome, es una inversión en el futuro, respondió con una voz al principio titubeante, pero rápidamente firme. Notó que esa declaración resonaba no solo en su interlocutor, sino también dentro de él mismo. Andrés recordó por qué había emprendido esta travesía. La granja era más que un negocio, era un legado familiar y un baluarte de sustento para la comunidad. Había renunciado a la seguridad de un trabajo estable para seguir su pasión, y los sacrificios no solo eran suyos, sino también de quienes creían en él. Esa pérdida de seguridad lo empujó a buscar soluciones innovadoras. Era el momento de conectar sus aspiraciones con una visión sólida y convictiva. Las palabras comenzaron a fluir desde su interior, ahora ancladas en determinación. Habló sobre los métodos sostenibles que había investigado y cómo pequeños cambios podían generar un impacto significativo en la producción agrícola y el medio ambiente. Con cada cifra mencionada, su voz resonaba con pasión y convicción. Todavía había límites en su conocimiento, pero había aprendido a rodearse de expertos en campos que no dominaba. Esa humildad se transformó en su mayor fortaleza. A medida que continuaba, la postura del inversor empezó a cambiar. Las cejas se alzaron con curiosidad y el interés se hizo palpable. Andrés se sintió renovado por esa respuesta, como si toda la energía del espacio lo impulsara hacia adelante. No obstante, un desafío emergió. Pero, ¿qué haría si las cifras no cuadran y el proyecto tambalea? Fue un nuevo golpe directo, que lo llevó a un terreno que había eludido hasta ese momento. Su mente empezó a divagar entre los fracasos anteriores y las enseñanzas que había aprendido. Recordó el momento en que su tesis sobre agricultura sostenible fue rechazada por primera vez. En lugar de rendirse, construyó sobre esa experiencia y buscó la retroalimentación que lo llevó a desarrollar un enfoque más equilibrado. Ese sentido de resiliencia se convertiría en su mayor fortaleza. Si esto no funciona, aprenderé. Cada error sería un paso hacia adelante. Haría ajustes, buscaría consejo, adaptaría el modelo a lo que la realidad demanda. Aprendí que el fracaso no es el fin, es una herramienta de crecimiento, dijo Andrés, sintiendo cómo esas palabras dejaban una huella en el ambiente. El inversor observaba atentamente, como si cada palabra se convirtiera en un indicio de la autenticidad de Andrés.
La conexión emocional que había creado con su historia se tradujo en una promesa de compromiso, de seguir trabajando aunque las cosas se tornaran complicadas. Al concluir, Andrés se sintió aliviado y a la vez vivo como nunca. Sin embargo, antes de que pudiera relajarse, la mirada seria del inversor lo confrontó de nuevo. Te admiro, Andrés, pero esto no se trata solo de un sueño. ¿Estás preparado para los días difíciles y la soledad que viene con la toma de decisiones difíciles? Plantado ante esa pregunta, Andrés sintió que una nueva verdad vibraba en su interior. No solo estaba listo, sino que en realidad deseaba que ese proceso lo transformara aún más. La soledad de algunos momentos podría ser elevada por la compañía de una misión compartida, pero en medio de esa revelación, un nuevo interrogante surgió. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para garantizar que su proyecto fuera exitoso? ¿Y a qué coste? La respuesta no era simple, y la tensión se renovó en su pecho. Sabía que su viaje apenas había comenzado. Aceptar un cambio radical o mantener el rumbo actual. El dilema que enfrentaba, sin embargo, se tornó más claro. Mientras el inversor lo contemplaba, el futuro se extendía ante él, lleno de oportunidades y riesgos. Andrés se sintió embargado por una curiosidad casi visceral. El momento de la verdad había llegado. Andrés sintió como la presión del momento lo envolvía, cada fibra de su ser vibrante con la ineludible necesidad de avanzar, de probar que el valor de su idea bastaba para cambiar el rumbo de su vida y de su proyecto. La mirada intensa del inversor lo escudriñaba, demandándole más que palabras. Requería una visión de su compromiso. El silencio entre ellos era palpable, como el susurro de un pacto no escrito que pendía en el aire. Tomó otro respiro, intentando calmar su mente que se agitaba con necesidades de respuestas definitivas. En su interior, la pregunta permanecía como una sombra inquieta. ¿Qué tan lejos estaría dispuesto a ir? No eran solo dudas sobre su idea, era un reflejo de su ambición personal y de cómo ésta se entrelazaba con su integridad. Mientras esto resonaba en su mente, Andrés recordó a su mejor amigo, Miguel. Recordó la última conversación que habían tenido antes de lanzarse en esta aventura. Miguel, siempre con su pragmatismo, había advertido sobre la inminente soledad en el camino del emprendedor. Una cosa es tener una idea, Andrés, y otra muy diferente es ejecutar ese sueño a costa de tu bienestar, le había dicho. Aquello había calado hondo, y ahora esa advertencia se manifestaba ante él de manera cruda. Andrés se dio cuenta de que la soledad no era solo una posibilidad, era una realidad del camino hacia el éxito. Su capacidad para navegar por esas aguas turbulentas podía definir no solo el destino de su proyecto, sino también su propio crecimiento. La autocompasión que había experimentado en el pasado le había enseñado que su viaje no se trataba solo de triunfar, sino de aprender a sobrellevar cada desafío con valentía y dignidad. Con esta nueva claridad, tomó un giro deliberado en su enfoque. Estoy preparado para lo que venga. Entiendo que no todos los días serán fáciles, y que hay decisiones duras por delante. La soledad puede ser abrumadora, pero también es un espacio de reflexión que quiero aprovechar. Estas palabras resonaron con una autenticidad que lo llenó de confianza. El inversor asintió, notando el cambio en la energía de Andrés. La conversación se transformaba, dejando atrás las dudas iniciales y dando paso a un diálogo más profundo. Se adentraron en los detalles técnicos del proyecto, evaluando las proyecciones y los posibles escenarios. Andrés buscaba no solo ventas, sino establecer relaciones duraderas. Entendía que al construir una comunidad en torno a su idea, se fortalecía también su red de apoyo. Al final de esa sesión, Andrés se sintió más fuerte, como si cada respuesta que había ofrecido lo había acercado más a su verdadero propósito. Había enfrentado sus temores y tomado decisiones que resonaban con él. Sin embargo, en el fondo, una pregunta seguía latente. ¿Podría realmente sostener el peso de su ambición sin sacrificar su esencia en el proceso? Los ecos de la conversación resonaron en su mente mientras se retiraba. Aún no había alcanzado respuestas claras, pero sí un sentido renovado de urgencia y determinación. Cuando cruzó la puerta hacia el exterior, la luz del sol golpeó su rostro. Era como una metáfora de nuevos comienzos. Pero antes de que pudiera sumergirse por completo en sus planes, recibió un mensaje inesperado de Miguel. «Andrés, necesito hablar contigo. He tenido una revelación sobre el gran proyecto que discutimos, algo que podría cambiarlo todo». El corazón de Andrés se detuvo un instante. La curiosidad se apoderó de él. ¿Qué sabía Miguel que podría alterar el camino que había empezado a trazar? ¿Existía una solución oculta que llevaría su idea a un nuevo horizonte?
El deseo de descubrirlo ardía en él. Andrés se sentó en su escritorio, el mensaje de Miguel aún fresco en su mente. La posibilidad de una revelación capaz de transformar su idea lo envolvía, pero a la vez una mezcla de ansia y desconfianza se hacía presente. ¿Sería esta solución lo que necesitaba para catapultar su proyecto hacia el éxito? ¿O simplemente sería otro obstáculo que sortear en un camino ya complicado? Inmediatamente tomó el teléfono y contactó a Miguel. Necesitaba saber más. No podía permitirse perder tiempo. La voz de su amigo llegó clara y decidida al otro lado de la línea. Andrés, tienes que escucharme. He estado pensando en las debilidades del mercado y en lo que podemos hacer para diferenciarnos. No se trata solo de la idea que tienes, sino de cómo podemos cambiar la percepción que tiene la gente acerca de ella. A medida que Miguel hablaba, Andrés sintió una chispa de entusiasmo encenderse en su interior. Se trataba de darle un nuevo giro a su propuesta, un aspecto que habían considerado antes, pero no en este contexto. ¿Estás diciendo que debemos enfocarnos en este ángulo en particular porque hay una oportunidad real de capturar la atención del público? Andrés preguntó, sintiendo la conexión entre sus pensamientos y los de su amigo. Exactamente. Es como si tu idea estuviera destinada a florecer, pero necesita un pequeño empujón, un cambio en la narrativa que la rodea. Hay una brecha que podemos llenar, respondió Miguel con firmeza. Los puntos se conectaban en su mente. La soledad del emprendedor era sin duda un reto, pero que también presentaba oportunidades. La soledad era un terreno fértil para la creatividad, donde las ideas más innovadoras podían surgir. Andrés se dio cuenta de que no estaba solo, que Miguel estaba dispuesto a ser su cómplice en este viaje. Así se construían las alianzas más fuertes, aquellos que te retan y te empujan hacia adelante. Sin embargo, mientras exploraban las nuevas posibilidades, Andrés se enfrenta a la cruda realidad de sus recursos limitados. Miguel, esto requerirá inversión, un mayor riesgo del que planeábamos tomar inicialmente. Debemos estar dispuestos a comprometer mucho más. Miguel, sin dudar, añadió, así es, pero la recompensa puede ser monumental. Debemos también prepararnos para las críticas y la incertidumbre. Esto podría hacer que algunos duden de nosotros. La conversación con Miguel no solo sembró nuevas ideas en su mente, sino que también lo habilitó a conectar con un aspecto que había estado eludiendo, la vulnerabilidad. En ese instante, Andrés comprendió que abrirse a nuevas propuestas y aceptar que podía necesitar más ayuda de lo que pensaba era parte del proceso de crecimiento. El miedo a arriesgarse seguía presente, pero comenzaba a entender que el verdadero obstáculo era su propia resistencia a dejarse guiar y expandir su visión. Con los planes de acción esbozados, llegó el momento de avanzar. Andrés se propuso sentar las bases para presentar esta nueva dirección a su equipo, conscientes de que necesitarían entusiasmo y no temor por los cambios que se avecinaban. Sin embargo, antes de dar ese paso, una inquietud lo invadió. ¿Estaba genuinamente listo para asumir esta nueva identidad? La presión que significaba ser él quien liderara este cambio lo asustaba. Aún no sabía si podría sostener el compromiso con su esencia mientras asimilaba esta carga. Al día siguiente, con una expresión resuelta pero las manos temblando, decidió escribir al inversor para solicitar una nueva reunión. Solo pensarlo hacía que su corazón se acelerara. ¿Cómo reaccionaría ante este nuevo enfoque? Esa pregunta quedó flotando en su mente mientras escribía la nota. Cuando dio el último toque al mensaje, sintió una mezcla de incertidumbre y determinación. Podía convertir la tensión en un campo fértil para la creatividad, pero el riesgo era tangible. Había tomado una decisión que podría cambiar no solo su proyecto, sino su manera de ser. El mensaje fue enviado, y Andrés sintió que el tiempo se detenía. La espera ahora sería angustiante, pero ya nada lo detendría. De pronto, un nuevo mensaje emergió en su teléfono. Esta vez no era de Miguel, era del inversor. Andrés, me gustaría hablar contigo sobre algo más que tu proyecto. Hay otra oportunidad que ha surgido. La adrenalina recorrió su cuerpo. ¿Qué podía significar esto? ¿Se acercaba una nueva posible colaboración o era una señal de que todo estaba a punto de cambiar de nuevo? Las horas siguientes transcurrieron arrastrando una mezcla de emociones. La respuesta del inversor había elevado las expectativas de Andrés, empujándolo a una vorágine de especulaciones. Su mente giraba en torno a posibilidades ilimitadas, cada una más deslumbrante que la anterior, pero a medida que imaginaba el futuro, la presión aumentaba. ¿Podría estar preparado para lo que se avecinaba?
La mañana de la reunión llegó más rápido de lo que esperaba. Andrés se presentó en la oficina del inversor, el corazón lleno de anticipación, pero también de temor. Al cruzar la puerta, una sensación de desasosiego lo invadió. Sin embargo, al mismo tiempo, se dio cuenta de que había superado numerosas adversidades en su camino. Esta, aunque distinta, era una oportunidad valiosa de crecimiento personal y profesional. El inversor, un hombre de mirada astuta y un lenguaje directo, le ofreció un apretón de mano firme. Andrés, creo que tienes una idea prometedora, pero necesito entender cómo planeas adaptarla a las nuevas realidades del mercado. Su tono era serio, pero había un indicio de interés que Andrés decidió interpretar como algo positivo. Gracias por darme la oportunidad de presentarte las nuevas propuestas. He estado trabajando en un nuevo enfoque que... Andrés respiró hondo y comenzó a exponer su visión. Se sintió más segura mientras hablaba, las palabras fluyendo con convicción. Habló de la narrativa renovada, del potencial que identificaron Miguel y él, del riesgo necesario que estaban dispuestos a asumir. A medida que avanzaba, Andrés notó la concentración del inversor. Sin embargo, a la vez sentía que algo se movía detrás de su expresión. La mirada del inversor se tornó escéptica cuando Andrés mencionó el tamaño de la inversión requerida. «Esto significa un compromiso serio», interrumpió. «¿Cómo podemos estar seguros de que hay un retorno tangible? La innovación es necesaria, pero veo que estás pidiendo saltar al vacío sin red». Argumentos cruciales se agortaban en su mente. Andrés sabía que estaba en juego mucho más que su proyecto. Era su propia visión como emprendedor. En los próximos minutos se vio obligado a desmenuzar su argumento, a desnudarse ante un desconocido cuya opinión podía cambiar la trayectoria de su vida. Su vulnerabilidad se hizo presente, y sin embargo, lo sintió como una forma de fuerza. Como respuesta, propuso un plan alternativo, uno que permitiera análisis progresivos del impacto de la inversión. Le mostró variantes que permitirían ajustar el riesgo, asegurando que el inversor no se sintiera atrapado en un compromiso ciego. Cada palabra que salía de sus labios no solo reflejaba su idea, también su evolución como líder. Las preguntas fueron intensas. Algunos momentos lo pusieron contra las cuerdas, pero Andrés se mantuvo firme, armado con sus conocimientos y la disposición a adaptarse. La conversación se precipitó hacia un punto culminante, y finalmente se sintió como si hubiera hecho una conexión auténtica. Al concluir, notó un cambio en el semblante del inversor, que alzó la mirada con un leve destello de aprobación. «Me gusta lo que has propuesto, Andrés. Quiero darle una oportunidad a esta nueva dirección, pero necesitamos ser claros. Esto es un compromiso serio, y habrá expectativas». El peso de sus palabras lo atravesó. Por un lado, una oportunidad monumental. Por otro, la realidad de que debía sostener esta imagen renovada de sí mismo. Andrés asintió, consciente de que este era solo el primer paso de un camino tremendo y oscuro. La validación era inminente, pero el verdadero desafío sería permanecer fiel a su visión en el fragor de la batalla que se avecinaba. Mientras caminaba hacia su auto, una nueva inquietud emergió. Para afianzar este nuevo enfoque, no solo tenía que innovar en su negocio, también debía trabajar en sí mismo. El cambio no era solo externo. Exigía un Andrés capaz de gestionar las complejidades del éxito y la responsabilidad que venía con él. En medio de ese momento de reflexión, un mensaje entró en su teléfono. Era de Miguel. «¿Cómo te fue? ¿Tuviste la oportunidad de presentar la nueva propuesta?» Andrés se detuvo un instante, sintiendo la carga de la incertidumbre. ¿Estaba listo para revelarle a su amigo la magnitud del cambio que se aproximaba? ¿O la presión de ser un emprendedor transformado podría resultar demasiado abrumadora? Las decisiones que debía tomar se tornaban cada vez más vitales, y ahora más que nunca, la verdadera prueba de su carácter estaba a punto de comenzar. Andrés Martínez se sentó en su despacho, contemplando los documentos esparcidos sobre la mesa. La reciente reunión con el inversor había desvelado nuevas vías y expectativas que antes le parecían distantes. La luz del sol se filtraba por la ventana, dibujando sombras cómodas en la pared, un recordatorio de que incluso en las situaciones más inciertas había un camino hacia adelante. Las ideas que había inspirado junto a Miguel comenzaban a tomar forma. Redondeando su estrategia, decidieron implementar un sistema agrícola innovador que no solo se centraba en el cultivo sostenible, sino que también integraba tecnología para optimizar los recursos. Ellos se propusieron hacer de su modelo de negocio un referente en la comunidad agrícola local,
mostrando cómo la sostenibilidad y el desarrollo económico podían ir de la mano. Con cada día que pasaba, Andrés se despojó del miedo que lo había hecho titubear en el pasado. Comenzó a establecer contactos con proveedores, técnicos y otros agricultores. Atraído por la ambición de crear un proyecto sólido, se dio cuenta de que el aprendizaje era un proceso constante. Desde asistir a talleres sobre cultivos sostenibles hasta hablar en foros de innovación, cada paso le otorgaba un sentido renovado de confianza y dirección. Lo que una vez había sido una lucha solitaria, ahora se transformaba en una colaboración fructífera. La idea de que la comunidad podría unirse en torno a su proyecto lo llenó de energía. Cada reunión con otros emprendedores lo inspiraba a adoptar una mentalidad abierta, a pensar en grande y a imaginar cómo su trabajo podía tener el poder de influir en la vida de los demás. Más de una vez, Andrés se vio rodeado de rostros esperanzados, compartiendo ideas y conocimientos con el firme deseo de marcar una diferencia en el sector agrícola. Fue en este proceso donde se dio cuenta de que su crecimiento no solo se medía en cifras o producciones, sino en la capacidad de conectar con otros. Durante una exposición en una feria agrícola, se encontró con ejemplos de innovaciones que antes no había considerado. Charlar con otros agrónomos y emprendedores no solo amplió sus conocimientos, sino que reforzó su compromiso con la comunidad. El peso del legado familiar se transformó en una fuente de motivación. No solo buscaba salvar su finca, sino reimaginar un futuro brillante para la agricultura de su región. Un día, al revisar el éxito de su modelo tras varios meses de arduo trabajo, Andrés recibió una invitación especial. Un grupo de inversores se había interesado en su enfoque y querían conocer más sobre su iniciativa. Esta intersección entre su visión y el interés financiero marcaba un punto clave en su trayectoria. En esa ocasión su preparación fue meticulosa. Incorporó datos de impacto medioambiental, proyecciones de crecimiento y testimonios de agricultores apoyados en su camino. No solo presentaría un proyecto, compartiría una historia de transformación y esperanza que conectara con ellos. El día de la reunión fue un hito en su vida. Cuando los inversores entraron a la sala, la luz del optimismo brillaba en su corazón. Andrés hizo su presentación con la misma pasión que lo había llevado a iniciar su proyecto. Notó cómo la atención de los inversores se mantenía fija en cada palabra que decía. Las preguntas que hicieron no fueron meramente críticas, empezaron a fluir como un diálogo constructivo, lo que permitió a Andrés sentir que había creado un espacio para el intercambio de ideas auténtico. Finalmente, uno de los inversores, con un gesto de aprobación, se levantó y dijo: «Andrés, lo que has presentado es más que viable. Es una solución real a un problema apremiante. Cuente con nosotros para hacerlo realidad». Esa afirmación resonó profundamente dentro de él. Era más que un pacto económico. Era un reconocimiento a su esfuerzo, a su perseverancia en medio de la adversidad. Andrés dejó la reunión con un sentido de logro que pocas veces había experimentado. No solo había alcanzado un acuerdo significativo, sino que había demostrado que la lucha valía la pena. Las lágrimas de satisfacción y orgullo salpicaron su visión. Entendía que la superación personal no se trataba únicamente de los logros externos, sino de cómo cada paso lo había transformado en la mejor versión de sí mismo. Había dejado atrás la sombra de la duda, la incertidumbre de su trayectoria y el peso del miedo. Con la nueva inversión asegurada, su proyecto comenzó a asentarse como un modelo de desarrollo agrícola sostenible. El éxito no solo le permitió rescatar la finca familiar, sino que también significó un legado renovado que podría ser transmitido a futuras generaciones. A medida que crecía su reconocimiento, se convirtió en la voz de su comunidad, impulsando un movimiento hacia prácticas agrícolas responsables que no solo beneficiaron su entorno inmediato, sino que también comenzaron a establecer un impacto positivo en la industria agrícola nacional. El camino hacia la transformación personal y profesional de Andrés Martínez no fue sencillo, pero cada obstáculo lo había preparado para abrazar el éxito en su vida. En su mente resonaban las palabras de su abuelo: «El verdadero triunfo no radica en nunca caer, sino en levantarse cada vez que lo hacemos». Ahora, mirando hacia el horizonte con esperanza, Andrés sabía que su viaje apenas comenzaba. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente al canal y no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Ustedes son los verdaderos fans de las historias de superación personal.